A veces uno ve un animal que está en dos continentes y resulta que son la misma especie, y solo se les clasifica como subespecies. Ese es el caso del leopardo, por lo que aprendamos de este singular felino. Estás en City Animal, tu canal de YouTube, donde aprenderás de animales, así que suscríbete para que conozcas más de animales. Comencemos con el documental. La mayor población de leopardos se encuentran en Asia, sobre todo en la porción continental, de las cuales se le reconocen 9 subespecies, pero una de ellas se sale de la normalidad, ya que también en África hay, y es la única subespecie que vive en este continente. Está ampliamente distribuido, pero ha disminuido con el tiempo, y ya no es tan grande como fue. Sobre todo se encuentran al sur del continente. Están en ecosistemas como bosques montañosos, selvas, sabanas, hasta regiones semiáridas y desiertos. Pero estos dos últimos son más raros, por lo hostil y la falta de presas grandes, llegando a instalarse desde 300 hasta 2500 metros sobre el nivel del mar. Pertenecen al género Panthera y es el segundo felino más grande de África, superado por el león. Como les dije, esta es una subespecie. Son felinos grandes, de hecho de la cabeza a la punta de la cola llegan a una longitud de 1.7 a 2.3 metros, siendo muy alargados, pero su peso es de tan solo 31 a 63 kilogramos. Esto se da porque su masa corporal no es tan grande y esto les permite ser ágiles en diferentes eventos. Su color predominante es un tono amarillo brillante, que en el vientre es más blanquecino. Estos colores se ven interrumpidos por manchas negruzcas llamadas rosetas. Estas tienen una característica que les permite diferenciarlos, ya que solo son puntos que forman una especie de círculo y su centro está vacío. Algo sumamente importante es que en ellas se presenta con mayor frecuencia el melanismo, por lo que hay panteras negras. Sus cabezas son sumamente anchas y cuadradas, ya que sus músculos están muy desarrollados. Sus hocicos no son muy alargados, pero se da más por la musculatura de los maceteros, con piezas dentales propias de un carnívoro donde sus colmillos destacan enormemente. Sus orejas son pequeñas, circulares, posicionadas arriba de su cabeza. Su cuerpo es muy alargado en conjunto de su cola. Esto les ayuda a escalar y a mantener el equilibrio. Sus extremidades delanteras tienen la virtud de contar con sitios de unión en su escápula y húmero especiales para poder acomodarlas y escalar con mucha más facilidad, además de que sus 4 patas tienden a ser cortas, con 5 dígitos en las delanteras con sus garras retráctiles y 4 en las traseras. Su dimorfismo sexual tiende a ser complicado, ya que los machos son más grandes que las hembras, aunque por el pelaje es muy fácil ver sus gónadas y con ello poderlos sexar. Son animales solitarios, como la mayoría de los felinos. Rara vez se topan con otro individuo, y sin importar su sexo pueden desencadenar una pelea para expulsar al intruso. Solo se ven en grupos cuando es época de reproducción o una madre y sus crías, que están aprendiendo. Por lo general tienden a salir por las noches, siendo nocturnos. En el día descansan, ya sea durmiendo en algún árbol o en los altos pastos o dentro de una madriguera, de las cuales se apoderan al quitárselos a algunos animales o encontrarlas vacías. No creo que la mayoría de los animales puedan reclamar que hagan eso. Cuando hay un día nublado, y dependiendo la región, pueden tener mayor actividad, mientras que en la noche se les ve movilizándose con mucha soltura. Prefieren desplazarse en los árboles, ya que hay pocos depredadores que se desplazan de esta forma. Además de que les permite ser más sigilosos, brincan grandes distancias. De hecho, con impulso, un brinco puede abarcar 10 metros en línea recta, y esto les ayuda a subir rápidamente a un árbol o de un salto llegar a alguna rama. Se sienten cómodos en el agua y llegan a nadar. Llegan a correr a 60 km por hora, siendo animales sumamente veloces, no los más rápidos, pero hasta la fecha ninguna persona los puede alcanzar. Su territorio puede abarcar unos 35 kilómetros cuadrados, el cual delimitan con sonidos y olores, aunque los territorios de las hembras con algún macho se intercalan, sobre todo en una región con abundancia de recursos. Cuando se sienten amenazados pueden recurrir a morder y a dar un zarpazo. Son sumamente fuertes y pueden derribar a un animal más grande y pesado que ellos con mucha facilidad, además de ser sumamente ágiles y sus ataques se centran en regiones vitales. Una persona realmente está en desventaja mortal contra uno de ellos. Identifican su entorno principalmente por la vista y el olfato. Tienen una excelente visión, sobre todo en la noche, y su olfato los orienta a su objetivo a varios kilómetros. La mayor parte del tiempo son silenciosos y se mueven tan sigilosamente que se pueden aproximar tanto a una presa, por lo que es raro que hagan vocalizaciones. Cuando lo hacen, que son rugidos, les sirve para indicar algún estadio que están presentando, como el celo. Su sentido del tacto está muy desarrollado en sus vibrisas de los delfos.
Son carnívoros estrictos, es decir, solo consumen carne. Están especializados en las emboscadas. Esto lo logran al acercarse lo más que puedan a una presa, por lo general a una distancia de 3 a 10 metros, para dar un salto y asestar una mordida en el cuello para causar la muerte. Eso lo saben ya que sus bigotes táctiles son capaces de captar el pulso. Pueden capturar una serie de diferentes presas, desde escarabajos hasta elefantes. Eso depende de la disponibilidad y qué tan fácil puedan someterlas. Ya que tengan a su presa se la llevarán y son capaces de cargar 900 kilogramos con sus bocas, cargando 10 veces su peso, y las pueden subir a un árbol, lo que es sumamente impresionante y solo demuestra lo fuerte que son. Esto lo hacen para alejarse de las hienas y otros animales que quieran quitar su comida. Ya que estén más tranquilos se alimentarán, por lo que no cazan muy seguido, ya que pueden tener varios cadáveres acumulados. Se pueden reproducir en cualquier época del año, siempre y cuando las hembras estén en celo, el cual no se rige por ningún evento. Un macho se intentará parear con la mayoría de las hembras que pueda. Esto atrae a varios machos y es el momento donde más agresiones hay entre ellos, ya que la hembra, por medio de secreciones y vocalizaciones, indicará este evento. Tendrán un cortejo donde la fémina se aproxima con el cuarto trasero alzado y restregándose a él, para después ocurra la cópula, pero se pueden reproducir hasta 100 veces en un solo día. Al poco tiempo el macho se retira para seguir con su vida. Las hembras se pueden reproducir una vez cada 1 a 2 años. Tienen una gestación de 3 meses, donde buscarán un lugar para dar a luz. Este por lo general puede ser el suelo, ya sea una madriguera o una porción con mucha vegetación. Nacerá una camada de 2 crías en promedio, las cuales pesan 1 kilogramo pero son altriciales. Ya que sean más independientes de la madre, puede dejarlas en el lugar hasta 36 horas. Mueve a sus crías de madriguera con mucha frecuencia. Tienen una lactancia de 2 meses, para después puedan moverse y acompañar a la madre a cazar y ver cómo efectuar esta conducta vital. Serán independientes casi a los 18 meses y entran a la madurez sexual a los 2 años de edad. Su promedio de vida en estado silvestre llega a 17 años. No tienen muchos depredadores, ya que la mayoría son evitados al escalar a los árboles, pero pueden ser buscados por leones, hienas y licaones. Estos últimos aprovechan de atacar en grupo. En cautiverio llegan a vivir unos 27 años. Existen en muchos zoológicos, pero en la mayoría no hacen una diferenciación de la subespecie. Cuando uno los ve, por lo general están tomando el sol sin hacer nada, pero permite admirar a este increíble animal. Esta subespecie no se encuentra en ningún estado de conservación, pero los leopardos en una generalidad están invulnerables, ya que están disminuyendo por los diferentes eventos. El principal es la destrucción de su hábitat, ya que limita su forma de desplazamiento, sus presas y lo fragmenta. Esto intensifica que disminuyan al tener una tasa de reproducción baja. Otro factor es la cacería, aunque ya está prohibida, aún se sigue efectuando de forma ilegal sin ningún estudio, donde se busca su piel, que es muy hermosa por su pelaje, hasta algún órgano que se implementa como panacea. Como es obvio, los granjeros tienen una guerra declarada con ellos, ya que se meten en las granjas y cazan a sus animales, lo que provoca que se les dispare. Hay que ser honestos, los leopardos son animales que con mucha facilidad pueden acabar con una persona, y muchos han sido víctimas de ataques, y al mismo tiempo los granjeros han desplazado a sus presas que se ven en la necesidad de entrar para poder substituir. Su rol en el ecosistema es la de ser un equilibrador de presas y un competidor con otros depredadores. Además, para las personas es muy útil, ya que ellos cazan babuinos, que se meten en los campos agrícolas y se comen sus cosechas, por lo que también ayuda a las personas. En el turismo es sumamente importante y deja mucho dinero el que la gente vaya a verlos. Un escalador con muchísima fuerza, eso es el leopardo africano, una subespecie. Si te gustó el video, aquí podrás conocer las diferencias entre los leopardos y el jaguar. En esta parte aparecerá nuestro último video publicado. Suscríbete para que aprendas más de animales y pásate a mi canal City Gamer. Te la pasarás genial. Nos vemos en un próximo video.